cordial saludo, doctora, compañeros. Soy Carolina Valencia Jaramillo, estudiante de especialización en gestión de proyectos. A continuación voy a realizar la presentación del componente individual de la unidad 1 que corresponde a proponer un proyecto y a aplicar la gestión de los interesados al proyecto. El primer paso en el componente individual fue el definir un título de investigación. En este caso yo propongo como título Transformación de residuos plásticos en madera plástica en el municipio de Yopal, departamento de Casanare. Nosotros vamos a hacer una identificación de los aspectos más relevantes de la situación y lo que nos lleva a investigar sobre este tema. El primer punto es identificar las causas del problema, por qué surge esta propuesta de proyecto. De acuerdo con publicaciones de distintas revistas y de distintos medios de comunicación, se identificó que en Colombia solo se recicla el 17% de los residuos plásticos. Esto es una cifra muy baja, teniendo en cuenta el aumento en el consumo de elementos elaborados con plásticos. Esto refleja una poca cultura de reciclaje a nivel nacional y específicamente en Yopal. Como posibles causas de esa poca educación es el que no existe un programa de gobierno que eduque a los niños desde las primeras etapas a separar adecuadamente los residuos, tampoco en las escuelas primarias ni en colegios, no es política educativa el enseñarles este tema. Y porque en un mundo donde se consume tan rápido, todo es desechable, no se ve la necesidad o no se ve el que se requiera reciclar materiales. ¿Dónde identificamos esta problemática? Esta problemática la identificamos en el municipio de Yopal, departamento de Casanare. ¿A quiénes afecta? Afecta a cerca de 179.355 habitantes. Esto es una cifra suministrada por el DANE de acuerdo a proyecciones del censo del año 2005. El problema identificado es la alta tasa de residuos plásticos que no son aprovechados o reciclados, y el aporte que se espera con este proyecto es reciclar entre 20 y 30 toneladas de residuos plásticos al mes, entre los que están el terftalato de polietileno, el polietileno de alta y de baja densidad y el polipropileno, y transformarlos en madera plástica que sirve para usos agrícolas, de construcción, comerciales e industriales. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros identificamos con este problema? Identificamos que este problema tiene como consecuencia la contaminación en calles, fuentes hídricas, se genera afectación en la flora y la fauna, y también genera inundaciones, ya que en época de verano pues se llenan las calles de estos residuos. Muchos de ellos en épocas de lluvias van a dar alcantarillas, generando taponamientos e inundaciones. A raíz de este problema identificado, diseñamos la matriz de consistencia. Lo primero que hacemos en la elaboración de la matriz de consistencia es identificar el problema principal. El problema principal en cualquier método de investigación debe de formularse como una pregunta, la cual da o se busca dar respuesta a la problemática. Entonces el problema es de qué manera se pueden gestionar los residuos plásticos en la ciudad de Yopal a fin de minimizar su impacto ambiental negativo. A partir de ese problema principal tenemos unos problemas secundarios que también buscan dar respuesta a distintos aspectos del problema principal. El primer problema secundario es, ¿están los ciudadanos conscientes de la necesidad de disponer los residuos separados en orgánicos, reciclables y no aprovechables? ¿Existen empresas dispuestas a gestionar los residuos plásticos en Yopal? Una vez identificados estos problemas, planteamos los objetivos del proceso de investigación de este problema. El objetivo principal es establecer la pertinencia de implementar un proceso o proyecto de fabricación de madera plástica a partir de los residuos plásticos generados en Yopal. Como objetivos secundarios tenemos identificar la disponibilidad de residuos, o sea que efectivamente hayan los residuos suficientes para implementar un proyecto que den los costos. El segundo objetivo secundario es definir y enumerar cada uno de los procesos que se deben de llevar a cabo para fabricar la madera.
El tercer objetivo es identificar a todos los involucrados en el proceso tanto de recolección como de transporte, clasificación y transformación de los residuos. El cuarto objetivo es identificar los costos en que se incurre para implementar el proyecto. El quinto objetivo es analizar el mercado objetivo o el mercado hacia el cual va dirigido esta madera plástica para ver si efectivamente existe potencial de compra. Continuamos con las hipótesis. Yo planteo un modelo de hipótesis alternativas en la cual tenemos una hipótesis afirmativa y una negativa. La primera hipótesis es: todos los residuos plásticos se pueden reciclar y todos los plásticos son iguales. La hipótesis alternativa a esta es que no todos los residuos plásticos se pueden reciclar y no todos los plásticos son iguales. La segunda hipótesis es: todas las personas están dispuestas a reciclar y todas las personas saben reciclar. Como opuesto a esa hipótesis tenemos que no todas las personas están dispuestas a reciclar y no todas las personas saben reciclar. La tercera hipótesis es: todas las personas tienen acceso a Internet y de esta manera se les puede enseñar a reciclar. El opuesto a esto sería: no todas las personas tienen acceso a Internet y de esa manera no se les puede enseñar a reciclar. Las variables e indicadores de esta matriz son: identificamos o proponemos variables independientes y variables dependientes para este tema de investigación. Las variables independientes son los residuos plásticos generados cada mes, el consumo de plástico en Yopal y los efectos causados por los residuos plásticos en el medio ambiente. Los indicadores a estas variables son el número de toneladas de residuos plásticos recicladas efectivamente en Yopal de manera mensual. Otro indicador es el consumo per cápita, el cual se calcula sobre los kilogramos de plástico fabricado y vendido dividido para el número de kilogramos plásticos vendidos efectivamente. Las variables dependientes, como su nombre lo indica, dependen de las variables independientes, son hábitos de gestión de los residuos de los ciudadanos en el municipio de Yopal, personas capacitadas en separación de residuos y material educativo sobre reciclaje de plástico disponible. Los indicadores a estas variables son el número de cartillas, folletos u otro elemento educativo en torno al reciclaje y el número de capacitaciones realizadas a los habitantes de Yopal. La metodología que vamos a emplear para realizar esta investigación es la siguiente. Lo primero es la recopilación bibliográfica. Para el proyecto se recopilan distintas fuentes, en este caso son secundarias, ya que se toma material bibliográfico que haya disponible tanto para el municipio de Yopal como el reciclaje en torno al plástico a nivel nacional e internacional. Otra de las etapas de la investigación es la investigación exploratoria, en la cual se indagan directamente con la comunidad con el fin de identificar cuáles son sus patrones de consumo de plástico, cuáles son sus hábitos para el reciclaje de plástico y cómo se comportarían ellos ante un plan de educación de reciclaje de plástico, si son receptivos a recibir esta capacitación. Ya teniendo la matriz diligenciada, empezamos a plantear el problema. Como se nombró anteriormente, el problema del reciclaje de residuos plásticos es grave en Colombia, ya que la tasa de reciclaje es solo del 17%, la cual es muy baja, y se está literal enterrando residuos que son mucho dinero, que representan mucho dinero, y además de eso se está generando una contaminación grave en el suelo, en subsuelos y en fuentes hídricas. Otro de los aspectos que resultan problemáticos para el reciclaje es que hay un gran número de personas que viven del reciclaje y al aumentar la tasa de reciclaje también se les está generando ingresos adicionales a estas personas, que son los recicladores de oficio. También se identifica que actualmente hay una problemática a nivel mundial, la cual inició con la pandemia, que fue el corte en el suministro, en las cadenas de suministro de materias primas, pero que luego se agravó con la crisis ya conocida de los contenedores y en este momento se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que los plásticos son un derivado del petróleo y pues como es de conocimiento público,
Rusia es un país productor de petróleo, lo cual nos afectaría en cuanto a los costos de materias primas vírgenes. De allí la importancia de reciclar los residuos plásticos a fin de reducir costos de producción y que estos costos tampoco afecten pues al ciudadano del común. El problema principal es de qué manera se pueden gestionar los residuos plásticos en la ciudad de Yopal con el fin de minimizar su impacto ambiental negativo. El objetivo principal es establecer la pertinencia de implementar un proceso de fabricación de madera plástica con los residuos generados en la ciudad de Yopal. Los objetivos secundarios son identificar la disponibilidad de residuos plásticos en la ciudad, definir y enumerar cada uno de los procesos para fabricar madera plástica, identificar a todos los involucrados en el proceso de recolección, transporte, clasificación y transformación de residuos plásticos, identificar los costos en que se incurre para la implementación del proyecto y analizar el mercado objetivo al cual va dirigido el producto final. ¿En qué se justifica o por qué es pertinente hacer este proyecto? Es pertinente ya que al realizar una indagación en los hábitos de reciclaje se puede definir con mayor profundidad cuáles son los requerimientos para implementar pues, un proceso de reciclaje. Además de eso, como lo nombraba anteriormente, se reducen costos, se mitiga el impacto ambiental negativo y es adecuado para contribuir con el medio ambiente y mejorar la economía a nivel nacional.